Buen día, estudiantes del sexto básico. En esta tercera clase de la unidad relacionada con la composición de la Tierra, trataremos una temática relacionada a la atmósfera. Observando esta imagen, ¿sobre qué elemento o aspecto hablaremos de la atmósfera? Pues hablaremos de las alteraciones que puede tener la atmósfera. Entonces nuestro objetivo es identificar estas alteraciones. Nuestro recorrido será con una breve introducción a la temática, vamos a ver las alteraciones y un cierre que se hará por Menti. Bien, observando estas imágenes que tenemos aquí, luego que tenemos acá y por último que tenemos acá. Como lo ves, son distintas actividades humanas y cada vez que utilizamos cualquier tipo de combustible, ya sea benzina, gasolina, gas natural, petróleo. Cada vez que se quema leña, cada vez que funcionan las fábricas o se utilizan ciertos productos para las distintas actividades humanas, se producen una variedad de gases que van a contaminar a la atmósfera. Estos gases van a provocar algunas alteraciones de la atmósfera. La primera alteración que veremos es la lluvia ácida. ¿Qué es esta lluvia ácida? Unos gases llamados oxígeno de nitrógeno y dióxido de azufre, que son emitidos en las distintas actividades humanas, se mezclan con el vapor de agua. Una vez que reaccionan químicamente estos dos gases con el vapor de agua, que es uno de los componentes de la atmósfera, tal como lo vimos en la primera clase de esta unidad, van a formar dos ácidos. Y estos ácidos, como aparece en esta imagen, van a llegar al suelo a través de las precipitaciones. ¿Qué ácidos son? El ácido nítrico y el ácido sulfúrico. Eso es la lluvia ácida. Son ácidos que caen al suelo a través de las precipitaciones líquidas. ¿Qué efectos puede tener esta lluvia ácida? En primer lugar, daño a las distintas especies vegetales. También se provocan daños a las estructuras hechas de mármol. Un ejemplo, la estatua. Estas dos imágenes podrías haber pensado que estuvieran oxidadas. Más o menos esa es la imagen que se genera. En esta imagen se representa un poblado que fue dañado por la lluvia ácida. Y aquí también otro efecto de la lluvia ácida es la muerte de algunas especies marinas, ya que estas precipitaciones al caer a las diversas fuentes de agua cambian las características de estas fuentes de agua. Una segunda alteración de la atmósfera corresponde a la destrucción de la capa de ozono. Recuerda que la capa de ozono nos protege de la radiación ultravioleta que proviene del sol. Esta capa es destruida por unas sustancias químicas llamadas clorofluorocarbonos. ¿Dónde se encuentran estas sustancias químicas? Al observar esta imagen habrás pensado en todos los tipos de aerosoles, el desodorante en spray, el desodorante ambiental, quizás el matamoscas Raid. Además de encontrarse en los aerosoles, el clorofluorocarbono se encuentra en los sistemas de refrigeración. Si se destruye la capa de ozono, ¿cuál es el efecto que genera? Es que aumente la radiación ultravioleta que llega al suelo. Esa radiación aumentaría si se destruye la capa de ozono. ¿Qué efectos puede causar en los humanos que aumente la radiación ultravioleta? Esta imagen representa uno de los signos del cáncer a la piel.
Ese es uno de los efectos, el cáncer a la piel. Y esta segunda imagen representa una enfermedad que afecta a la visión, llamada cataratas, que la visión es más borrosa. Para cerrar esta parte, observa el siguiente video. La tercera alteración es el calentamiento global. El calentamiento global es el aumento de la temperatura promedio de la Tierra. Y este aumento de la temperatura es causada por ese gas de ahí, que se llama dióxido de carbono. Este gas, el dióxido de carbono, participa en un fenómeno llamado efecto invernadero, es decir, mantener una cierta temperatura para que las distintas aguas no estén en estado sólido. ¿Qué consecuencias puede tener si aumenta la temperatura del ambiente, la temperatura de la Tierra? Todas las masas sólidas como casquetes polares, icebergs, glaciares se derretirían. También se produce el cambio climático, en que ciertas características de algunas estaciones del año vienen a ser más acentuadas. Por ejemplo, en el verano las temperaturas tienden a ser mayores. Un ejemplo, en Europa, en España, probablemente hay ciertos días que existan 39 grados Celsius, 40 grados Celsius. En otras localidades las precipitaciones sean tan abundantes que genere inundaciones. Observa este segundo video que está relacionado con el calentamiento global. Y vamos a la última alteración de la atmósfera, conocido como smog fotoquímico, que aparece esta imagen de esta calavera. Pensando en esta imagen del auto, ¿qué relación tendrá estos autos con el smog fotoquímico? Estos autos pueden generar dentro de los gases óxido nitroso. Este óxido nitroso va a reaccionar con la radiación solar. Entonces el smog se origina porque el aire se combina con el óxido nitroso. ¿Y qué genera? Pues el siguiente espectáculo, la siguiente imagen, es uno de los efectos del smog fotoquímico común en Chile, sobre todo en Santiago en la época invernal. Aquí, ¿cómo será la visión? ¿Será buena? ¿Mala? ¿Hay una peor visibilidad? También otros efectos del smog fotoquímico es al sistema ventilatorio. Recuerda que en épocas invernales hay días que se decreta preemergencia o emergencia ambiental y una de las recomendaciones es no realizar actividad física, justamente porque el aire no es de buena calidad. Y este último video está en inglés y está subtitulado, así que no te preocupes por escucharlo todo en inglés. Y aquí viene una actividad que se dará 0,5 puntos por cada respuesta correcta, tendrá un total de 8 puntos. ¿En qué consiste esta tarea? En completar una tabla y se sube a Classroom. ¿Qué hay que hacer en esta tabla? Tienes que señalar cuál es el gas contaminante o el gas, la sustancia química que causa cada una de estas alteraciones, la que causa la lluvia ácida, la destrucción de la capa de ozono, el calentamiento global y el smog fotoquímico. Luego mencionar un efecto o una consecuencia de cada una de estas alteraciones. En la tercera columna debes señalar si es la estratosfera o la troposfera la que se vería afectada con estas alteraciones. Una pista. En la troposfera se producen todos los fenómenos meteorológicos, ¿ya? Entonces ahí ya puedes deducir cuál de estas alteraciones tiene relación con la troposfera. Considera también
¿En qué capa de la atmósfera está ubicada la capa de ozono? Y en la última columna debes señalar alguna medida de prevención o disminuir estas alteraciones de la atmósfera que se te ocurra a ti. Este cierre lo realizamos en clases.